La unificación de Italia fue el proceso histórico que a lo largo del siglo XIX llevó a la unión de los diversos estados en que estaba dividido dicho territorio. El proceso de unificación italiana se puede resumir así. A comienzos del siglo XIX, la península itálica estaba compuesta por varios estados: Lombardía, bajo el dominio austriaco, los estados pontificios, el reino de Piamonte, el reino de las dos Sicilias, entre otros, lo que respondía más a una concepción feudal del territorio que a un proyecto de estado liberal burgués. Después de varios intentos de unificación entre 1830 y 1848, que fueron aplastados por el gobierno austriaco, la hábil política del ministro de Piamonte logró interesar al emperador francés Napoleón III en la unificación territorial de la península, que consistía en expulsar a los austriacos del norte y crear una confederación italiana. El proceso es entendido por algunos historiadores también como la conquista de la aristocrática y rural Italia del sur, Nápoles, Sicilia, por parte de la industrializada Italia del norte, Valle del Po, influenciada por las potencias europeas como Francia y el Imperio de Austria. Según ellos, el proceso también puede interpretarse en el sentido de que el norte impidió el desarrollo del sur, propiciando la emigración y la perpetuación de su situación social. Las reformas de Piamonte producen a su vez sensibles cambios en la estructura económica y social de la región, todavía muy anticuada en relación con los modernos estados europeos. La aparición de las primeras manufacturas a escala industrial da comienzo a la gestión más capitalista del campo, basada en el desarrollo de las inversiones inmobiliarias y en la renovación de los cultivos. La fragmentación política y territorial de Italia representaba un serio obstáculo para el comercio, por lo cual era preciso eliminar las barreras aduaneras que impedían la exportación de mercancías desde el norte al sur de la península. Ese sur, por su parte, profundamente industrializado, fue considerado por los industriales piamonteses como un interesante mercado donde vender sus artículos. Se abre camino a la idea del resurgimiento de una Italia unida, como lo había sido durante la antigüedad romana, abriendo paso al nacionalismo. En ese contexto histórico nace el 6 de noviembre de 1835, en Verona, un criminólogo, antropólogo y médico llamado Cesare Lombroso. En 1852, Lombroso inicia sus estudios en la Universidad de Pavia, donde obtiene su título como médico cirujano y su doctorado gracias a la tesis titulada El estudio sobre cranetismo en Lombardía. Terminados sus estudios, Lombroso se incorpora al ejército piamontés como médico, y es durante su servicio en el campo de batalla que inicia gestando su idea de una personalidad típica criminal. En 1863, Lombroso deja el ejército y regresa a su hospital en Pavia. Con tan solo 30 años, este genial personaje ya tiene a su haber 2 medallas al valor, un doctorado en medicina, el mapa geográfico de la medicina italiana, la exposición de las bases experimentales de la ciencia psiquiátrica y antropológica, además de 12 libros publicados. En 1871, Lombroso es nombrado director del manicomio de Pesaro, y en este mismo año comienza a elaborar lo que él mismo llamaría antropología criminal, para un año después publicar su libro Memorias sobre los manicomios criminales. En 1884 es nombrado médico de las cárceles de Turín. En 1893, por influencia de Ferri, se afilia al Partido Socialista, siendo elegido consejero comunal. Finalmente, muere el 18 de octubre de 1909 a los 75 años de edad, dejando un gran legado para la historia, no solo de la criminología, de la que es considerado su padre, sino también de la medicina y la ciencia. El principal supuesto de Lombroso es que existe una variedad de criminales. Distingue entre 6 categorías de delincuentes: el nato, el loco moral, el epiléptico, el loco, el ocasional y el pasional. Para la construcción de su teoría utilizó el método empírico, analizando más de 400 necropsias de delincuentes y más de 6.000 análisis de delincuentes vivos. Por otra parte, Lombroso realizó un estudio con 25.000 reclusos de distintas cárceles europeas, con el que relacionó estrechamente el atavismo y la criminalidad, revelando así una influencia clara de Darwin y la idea hegeliana de la recapitulación. Lombroso se dedicó a observar algunos rasgos comunes entre los distintos tipos de delincuentes, gracias a los cuales se les podía distinguir físicamente. Midió sus cráneos, distinguió entre los distintos tipos de frente, ojos, nariz, boca, barbilla, entre otras partes del cuerpo.
Adicionalmente, se basó en la comparación del comportamiento de estos sujetos con el de ciertos animales y plantas, algunas tribus indígenas primitivas y atroces, e incluso los niños en edad infantil. De la misma manera, añadió un buen número de factores a la etiología del delito, como el clima y otros agentes ambientales, la herencia, la prostitución, el alcoholismo, las enfermedades mentales como la epilepsia, la edad de los padres, los factores sociales y las condiciones económicas. En su obra El Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente, publicado en 1876, Lombroso diferencia y define cada una de las 6 categorías de delincuente. En relación con el delito, Lombroso plantea que este es un fenómeno natural, necesario como la concepción o la muerte, de ahí que la defensa social y la pena sean también necesarias, pero siempre tomando como fundamento de la última la defensa de la sociedad frente al delito. En ese sentido, plantea una crítica al antiguo régimen, señalando que los indicados culpables eran obligados a presenciar un tormento sin ni siquiera muchas veces tener indicios sobre la realidad del delito. De la misma manera, plantea cómo los criminales eran sentenciados a morir lentamente. Sin embargo, la crueldad que envolvía todo este proceso penal no disminuía los delitos en la época, pues la pena no debe ser una venganza o una retribución. Su único fin debe ser el de proteger el orden social. De lo contrario, el Estado no estaría pensando en el porvenir de sus ciudadanos, pues con el encierro se aumentan los peligros y el criminal que ha cumplido su pena sale de su encierro pervertido por la promiscuidad, irritado y mejor armado contra los hombres. En consecuencia, no existiría explicación posible para la agravación de las penas por causa de reincidencia, ni para las medidas preventivas. Lombroso considera que multiplicar los delitos y hacerlos más horribles es inútil, ya que la frecuencia y la crueldad de los tormentos endurecen a los hombres, pues las causas de la criminalidad son materiales e independientes. El delito es un producto natural, consecuencia de una enfermedad, y su pena debe ser un tratamiento médico. En su libro Memoria sobre los manicomios criminales, plantea la necesidad de que existan manicomios para este tipo de delincuentes y la necesidad de que los locos no estén en las prisiones, sino que entren a instituciones especiales. Los criminales natos e incorregibles deben ser rehabilitados con compasión y no castigados con la imposición de una pena. Las penas se deben reservar para los criminales más peligrosos. Podemos decir entonces que los estudios de Lombroso significaron un gran avance en la ciencia moderna. De ellos resultaron la criminología positivista a través de la teoría de la antropología criminal, su tesis del criminal nato y la peligrosidad de éste de acuerdo a sus rangos morfológicos, las penas según la peligrosidad del individuo, es decir, adaptadas al delincuente, la invención de la escuela positivista como el corpus teórico creado por él y sus seguidores, la criminología, la implementación de su antropología criminal como puente entre el reduccionismo biológico y el derecho penal, y la aplicación del método científico en materia penal.